Si no me conoces, soy Daniel. Básicamente me di de baja de la universidad cuando tenía 20 años. Y bueno, la intención, más que nada con este canal y lo que quiero empezar a promover este canal es, número uno, o sea, los aprendizajes que he tenido al momento de emprender. Y número dos, como enseñar un camino no tradicional. Y con eso me refiero a un camino que no mucha gente recuerde de emprender, de salirte de la escuela, o sea, viendo qué hace el status quo y pues, viendo en dirección opuesta hacia esto, básicamente. Pero bueno, para esto creo que tenemos que dar un viaje al 2019 para que entren en contexto de qué es lo que hice, cuál es toda mi trayectoria y por qué, pues, hasta cierto punto tengo un conocimiento tanto de cómo crear una empresa, cómo crear una agencia de marketing digital y más importante, cómo tener estas tres cosas que mucha gente quiere, que son la libertad financiera, la libertad de ubicación y la libertad de tiempo. Es muy importante tener ese tiempo disponible para ti. Bueno, para que entren en contexto, yo cuando tenía 19 años, la verdad es que entré con una depresión hasta cierto punto porque yo estudiaba Derecho y recuerdo muy vivamente como esos momentos de acaba de iniciar la carrera, era algo que no me gustaba. Mi vida era levantarme a las 5 de la mañana, ir a hacer ejercicio, ir al despacho, trabajar medio tiempo, regresar, ir a la escuela, durar de 3 a 10 de la tarde, regresar en la noche, cenar y dormirme. Y eso repetirlo una y otra vez. Y fue cuando realmente me puse a cuestionar, me cuestioné a mí mismo. ¿Realmente esto es la vida que quiero? ¿Realmente sé que esto es para mí? ¿O simplemente puedo hacer algo? O sea, está en mi poder hacer algo y cambiar esta vida. Entonces, pues fue lo que hice. Fue más que otra cosa este cuestionamiento que fue el que yo sabía que estaba destinado a algo más grande. Y en esa época, cuando tenía 19 años, vi diferentes cosas. Vi sobre el tema de dropshipping, no me funcionó simplemente porque no tenía las bases para esto. Vi temas de trading, tampoco me funcionó porque no tenía la experiencia ni el conocimiento. Entonces creo que aquí fue cuando aprendí esta importante lección de si realmente quieres hacer algo, no puede ser azar del destino que va a funcionar las cosas, sino tiene que haber un aprendizaje detrás de esto y más importante tienes que pues, evidentemente saber realmente qué es lo que quieres. Y mi 2019, cuando básicamente tenía 19 años, me centré en tratar de aprender las herramientas para poder hacer algo. Sabía que quería hacer a cierto punto, quería tener una diferente vida a la que tenía, solamente no sabía cuál era ese vehículo específicamente. Entonces 2019 fue enteramente en tratar de hacer algo, en tratar de generar dinero. Probablemente no mucha gente sabe esto, pero tenía como un, entre comillas, side hustle, que era, me acuerdo muy bien que fue en pandemia por ahí de marzo, justo cuando iniciamos. Yo agarraba cierto dinero que tenía y me acuerdo que iba a casas de cambio pues a cambiarle los dólares y luego los vendía más caros, entonces ganaba como un pequeño dinero por ahí. No era algo significativo, la verdad, pero mi mente siempre estaba en hacer las cosas. Mi mente siempre estaba ocupado en qué más puedo hacer, ¿no? Y creo que eso me enseñó una lección valiosa, que siempre hay que saber o siempre hay que estar en esta constante inconformidad para saber cuál es el camino que queremos recorrer. Y otra vez vuelvo a conectar con lo mismo. No sabía cuál era mi vehículo, no tenía ni la menor idea de cómo iba a tener esta vida que yo me había imaginado, pero tenía el hambre y tenía las ganas de siempre sobresalir. Antes de eso, yo estaba iniciando ya mi agencia, había tenido como este conocimiento de la agencia de marketing digital, social media marketing, todo lo que conlleva el hacer anuncios para empresas. Simplemente poco a poquito fui indagando en ese rubro, en ese, pues sí, básicamente ese mercado como tal. Y bueno, recuerdo muy bien, antes de apuntar a negocios e-commerce, que ahorita estoy básicamente trabajando con 90% o 99% de mis clientes son negocios e-com, antes de estar en este rubro, en este mercado de e-com, me pasé muchísimo al tema de negocios locales. Entonces yo en lugar de ir a trabajar donde tenía que ir a trabajar, simplemente me quedaba en mi casa, marcaba todos los días a locales, marcaba a gimnasios, a spas, a dentistas, a dermatólogos, todos los días sí o sí haciéndole seguimientos. La verdad es que el 99% de las personas simplemente no les interesaba lo que les estaba ofreciendo, mi servicio como tal, pero era porque era algo muy nuevo. Pero ahora sí, una vez más, yo tenía el hambre de hacer algo de mi vida. Yo sabía que estaba destinado para algo más grande, ¿no? Y yo creo que marketing digital para mí me abrió muchas puertas. Justo cuando estaba a punto de cerrar algunos clientes, llega pandemia y evidentemente este cliente que iba a cerrar de gimnasio y este cliente que iba a cerrar de dermatólogo, que la verdad es que recuerdo muy bien, yo creo que mayoría de mi tiempo se pasaba en perseguir a estos clientes justo cuando ya estaba viendo la luz al final del túnel. Pues llegó esto inesperado y bueno, ¿quién pensaba que llegara esta pandemia? ¿Quién pensaba que
todo debía cerrar. Entonces, ese sueño que ya estaba poco a poquito como en camino, pues simplemente se me cerró la puerta una vez más. Ahora sí nos movemos para pandemia. En ese tiempo ya tenía el conocimiento en marketing digital, ya tenía el conocimiento de qué era lo que quería hacer. Solamente tenía que poner manos a la obra, indagar mucho más profundo en eso y evidentemente volverme un experto en ese campo. Algo que yo siempre pongo muchísimo es el que tengas un conocimiento de alto valor. Creo que si tú puedes aportar algo a la sociedad, si tienes un conocimiento que no solamente la gente ve el valor detrás de él, pero que tú le puedas aportar el valor al cliente monetariamente hablando, pues bueno, mucha gente está dispuesta a pagar por eso. Recuerdo muy bien vacaciones de junio, julio, agosto. Lo único que hice fue enfocarme en dos cosas en específico. Número uno, leía muchísimo, porque para mí la lectura siempre fue el cómo puedo comunicar mejor mis ideas, cómo puedo ampliar mi vocabulario. Entonces me acuerdo que leí bastantes libros esa pandemia. Y número dos era escribir. Yo quería tener la habilidad de poder un correo, mandárselo a un prospecto, a un dueño de un negocio, y que gracias a mi correo que tenía valor, la gente pudiera agendar una llamada conmigo y evidentemente en esa llamada pues cerrarlo y concretar una venta. Entonces eso fue mayoría de mi tiempo de verano en pandemia como tal. Y bueno, yo creo que tampoco iba a esperar este tema, pero justo cuando sentía un ritmo, justo cuando sentía que estaba agarrando tracción, pasaron ciertas cosas personales que lidiaron a que no podía estar más en mi casa y tuve que volar de la Ciudad de México, donde vivía antes, a Hermosillo, Sonora, donde estoy viviendo actualmente. Bueno, creo que siempre hay que tratar de encontrar el lado positivo a las cosas. Creo que siempre he dicho esto, es algo que me gusta recordarme. Tenemos las mismas habilidades de encontrar 100 excusas o 100 soluciones, y en mi caso siempre optaba por encontrar las 100 soluciones. Porque, mira, creo que al final del día podría quejarme, simplemente deprimirme, no hacer las cosas que tenía que hacer, no ir al gimnasio, no leer, no meditar, todas las cosas que me formaron. Yo muy fácilmente pude haber dejado de hacer esas cosas como tal, pero decidí encontrar soluciones. Entonces vamos adelante. 2020 fue cuando estaba aprendiendo estos temas y fue cuando ya no vivía en mi casa. Me vi, pues sí, básicamente forzado a estar en otra ciudad, en otro estado, y bueno, de ahí pues agarrar mis cosas y ver qué podría hacer por mí mismo. Yo sabía que la escuela no era una opción para mí, no porque esté en contra de él, simplemente no era para mí. Entonces la única forma que yo podía hacer adelante es tomando control de mi vida y pues entendiendo que nadie más me iba a poder salvar. Y bueno, creo que fue cuando alrededor de agosto y septiembre lo que hice fue mandar correos a varios prospectos. Mis amigos te pueden decir, o mis amigos les pueden decir, yo lo único que hacía era levantarme a las 7 de la mañana, meditar, ir a hacer ejercicio y mandar todos los días 20 correos a prospectos. La mayoría la verdad es que no me contestaba, y yo creo que era por la falta de experiencia que tenía y obviamente el que no sabía lo que estaba haciendo, solamente sabía que lo tenía que hacer. Pero poco a poquito iba agarrando conocimiento y poco a poquito iba agarrando tracción, que creo que es lo más importante. Mucha gente se puede quedar en este limbo de, ok, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, tengo este emprendimiento, tengo esta idea, pero si nunca la pones en acción, es muy difícil que puedas concretar algo. Justo a finales del año 2020, en septiembre, por fin todos mis esfuerzos rindieron frutos. Y fue cuando cerré mi primer cliente, que era un negocio e-commerce de joyería. Básicamente mis servicios eran hacer publicidad digital para este negocio, para atraer tráfico y atraer ventas hacia su negocio digital. Este cliente me pagó 3,500 pesos. Sé que no puede sonar mucho, pero para mí la verdad es que fue bastante significativo porque reforzó en mí que lo que yo quería hacer era viable. Esta meta que tenía, esta visión que tenía era viable de crear una empresa. Que mira, yo creo que si emprendes mucha gente te va a empezar a decir que no es posible, cómo lo vas a hacer, mejor si el camino tradicional. Que está bien, no lo juzgo, pero si tú realmente, que me estás viendo este video, tú sabes que tú tienes en ti la capacidad de hacer algo por ti mismo y de poder ayudar no solamente a tu familia, sino a la gente que te rodea. Creo que yo siempre traté de emprender no solamente para mí, sino que poder apoyar a la gente que me rodea. Importante, más mi mamá. Creo que una de las razones más importantes por las que quise emprender era para poder ayudar a mi mamá. Pues bueno, tienes que entrar en esta mentalidad de que pues, eres el hombre de la casa, tienes los pantalones del hombre, entonces tienes que hacer las cosas por ti mismo. Pero bueno, este cliente la verdad es que reforzó el que yo podía hacer algo por mí, que yo podía tomar control de mi vida, y fue el que puso el primer paso para muchos que venían después. Esos mismos meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los primeros 3 meses con mi agencia facturé mis primeros 40,000 a 50,000 pesos de pura utilidad neta.
en los primeros 3 meses. Y fue cuando realmente aquí en cuenta que hasta cierto punto el camino tradicional que te pintan, el camino de la escalera corporativa, el estudiar y luego un trabajo y poco a poquito vas escalando, era una falacia total, porque había facturado más de lo que yo pensaba que era capaz de hacer solamente a 3 meses de iniciar con mi emprendimiento. Pero bueno, no todo puede ser color de rosas. Literalmente 3 meses después, o sea, de diciembre hacia por ahí de agosto, por ahí de abril más o menos, todos mis clientes me fueron. Como lo digo, no todo puede ser color de rosas. Y la verdad es que fue difícil. Ese siguiente año que fue 2021 no tenía ningún cliente. Creo que si ya hago como conciencia del por qué era, porque no tenía infraestructuras, no tenía como esta infraestructura de tener una empresa real. O sea, lo tomaba como una empresa porque genera dinero, pero nunca le di la tarea a pensar, sentar y realmente hacer algo con una infraestructura que podría ser escalable. Entonces, 2021 para mí fue de altas muy altas y de bajas muy bajas. Y bueno, conecto un poco con esta frase que también constantemente me gusta repetirme, más que nada cuando estoy en turbulencias, más que nada cuando realmente siento que no hay una luz al final de ese túnel, que es "This too shall pass", o básicamente esto también va a pasar. Y con eso me refería a que yo sé que ese periodo de sequía, ese periodo donde no tenía clientes, era temporal. No estaba casado de que esa era mi vida, porque ya lo había hecho 3 meses atrás. Tenía ese punto de referencia que yo sabía al 100% que podía generar dinero, que podía tener esta libertad financiera, podía tener esta libertad de ubicación y más que nada libertad de tiempo. Yo lo sabía, literalmente ya lo había hecho, entonces era únicamente reforzar el que estaba pasando. Y creo que si ya hago conciencia del por qué no tenía clientes, fue simplemente porque tenía esta idea o creo que lo dicen, pues sí, es una idea de que el pasto está verde en el otro lado de la valla. O sea, que era totalmente mentira. Creo que el pasto es verde donde lo riegas. Bueno, esta falacia que yo me conté o esta idea que yo me conté, pues me costó bastante caro. Me costó básicamente el ingreso que tuve de los primeros 6 meses que no tenía clientes, pues se fueron 30,000 pesos de pura pérdida, ahora que recuerdo bastante bien. Pero siempre tenía la mente en el juego, siempre supe que era capaz de darle la vuelta a esas situaciones por los puntos de referencia que ya había tenido, que ya lo había hecho. Y recuerdo muy bien que escribí, esto es temporal y yo sé que próximamente va a cambiar. Y sí, básicamente 2 meses, un mes después, cerré a otros 2 clientes, uno que me pagó 10,000 pesos y otro que me pagó 12,000 pesos. Y bueno, eso me dio muchísimo aire porque una vez más me puso en el juego. Y por eso digo que tenía altas muy altas en el 2021, pero también bajas muy bajas en ese mismo 2021. Entonces, la vida y el crecimiento no es lineal. O sea, quiero que realmente te lleves esto. El crecimiento no es lineal, el crecimiento es paulatino, es un día estás arriba, un día estás abajo, un día estás arriba, un día estás abajo, pero es importante que recuerdes que solamente son temporadas. This too shall pass, eso también va a pasar. Donde estás actualmente no significa que en 2-3 años vas a seguir estando en la misma posición. Y bueno, ahora adelantamos el tiempo 2 años después. Hasta cierto punto creo que pude conseguir las metas que me proponía. Estoy en una casa que siempre quise soñar. Tengo relaciones que siempre soñé. Y creo que más importante, tengo la libertad financiera, tengo la libertad de ubicación y la libertad de tiempo que siempre soñé. Y el punto realmente no es para mostrar o simplemente hacer o presumir o ver como alguien, hacer una presunción de quién soy, sino el trasfondo y lo que eres capaz de hacer si realmente te tomas la vida en serio. Creo que si tú te tomas la vida en serio, la vida te toma de vuelta en serio. Y más que nada este video lo hago con ese único propósito, que creas en ti, que si tienes una meta, si tienes un sueño, que mucha gente puede creer que estás loco por tener ese sueño, yo te quiero decir que es posible. Yo te quiero decir que eres capaz de eso y mucho más. Y esto es la intención de estos videos que voy a empezar a subir, a dar un poco de mi conocimiento que he acumulado durante los 3 años que llevo con mi agencia. Una agencia que a la actualidad, pues el mes pasado cerré con 200,000 pesos de pura ganancia. Este mes estamos cerrando en 300,000. Que una agencia que ha crecido 35% a lo largo de todo el tiempo y que realmente es posible. Entonces, este es el propósito o esta es la intención detrás de estos videos que voy a ir subiendo, que me conozcan, que conozcan cuáles son mis trasfondos y que evidentemente más importante, que mi conocimiento que he adquirido a través de estos años se los pueda compartir para que ustedes también puedan perseguir sus sueños.